¿Qué tal? Buenas tardes. Nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana con muchas noticias fuertes, ¿no?, en materia económica y social, ¿no? Porque uno debería incluir al paro de actividades, ¿no?, del último jueves como uno de los datos destacados, sin duda, de la semana que cerramos este viernes. Días antes se había anunciado el resultado del régimen de sinceramiento fiscal, ¿no?, muy por encima de las expectativas iniciales que tenían no solamente los analistas, sino incluso el propio gobierno nacional. 116.800 millones de dólares se blanquearon, 80% fuera del país, 20% dentro de la Argentina. Pero reitero, superando las expectativas prácticamente de todos y ubicando a este blanqueo como uno de los más importantes de la historia financiera mundial. Sin duda un dato relevante que contribuye desde el punto de vista financiero a que el gobierno pueda avanzar con su gradualismo en materia fiscal a lo largo de este año, ¿no? Ya había algunas estimaciones acerca de cómo impacta y cómo va a impactar, ¿no?, en los próximos meses, bueno, este flujo de blanqueo que se dio en el régimen de sinceramiento desde el punto de vista de lo que es el financiamiento del déficit, ¿no? Piense, por ejemplo, y esto vamos a hablarlo con más extensión sobre el cierre del programa, que ya para la semana próxima el gobierno nacional está lanzando al mercado una nueva emisión de bonos en dólares de hasta 6.000 millones de dólares, obviamente con la intención justamente de captar parte del dinero que se ha declarado dentro del régimen. Así que bueno, novedades realmente importantes, pero nosotros hemos elegido esta semana abrir con otro de los datos relevantes de la semana, ¿no? Un dato que tomó mayor protagonismo en la mañana del viernes, incluso cuando el propio presidente Macri anunció desde la Casa Central del Banco de la Nación Argentina en la ciudad de Buenos Aires, bueno, las nuevas líneas de créditos hipotecarios de las que tanto hemos venido hablando en las últimas semanas. Anuncio oficial, ya hay algunos bancos que lo están trabajando. Bueno, concretamente la novedad es que la banca pública está saliendo al mercado con créditos para la vivienda de hasta 30 años de plazo y con tasas obviamente muy inferiores a las que habitualmente manejábamos en la Argentina, ¿no? Esto usted sabe tiene que ver centralmente con el nuevo diseño que se ha dado a las líneas hipotecarias, copiando un poco la experiencia chilena, que es, bueno, el ajuste de acuerdo a la evolución de los índices de precios del capital de esos créditos, lo que por un lado genera ese temor, ¿no?, en la gente, este tema del ajuste por inflación, pero por otro lado, más allá de que tiene algunas cláusulas protectivas para los tomadores de créditos, bueno, lo que permite este tipo de diseño es que la cuota inicial sea menor y con eso las familias puedan acceder con menores ingresos, que ha sido hasta el momento la gran restricción que ha habido para la colocación masiva de créditos para la vivienda. Así que abrimos con este tema. Estuvimos en la semana aquí en el Banco Nación en la ciudad de Mar del Plata. Allí conversamos con Hugo Echarren, que nos contó las características de estas nuevas líneas. Créditos UVA, que ajustan por inflación. UVA, las siglas de Unidad de Valor Adquisitivo. Y sobre este tema, Hugo Echarren nos comentaba lo siguiente. Estamos dando, bueno, los primeros pasos con esta nueva línea. Nación en UVA, se llama Unidad de Valor de Adquisición. Es una línea pensada para un ingreso un poco inferior que la otra línea con la que contábamos, pensada para un plazo de 360 meses, 30 años de plazo, con una tasa que anda entre el 3,5% y el 4,5%, tomando siempre el valor de la Unidad de Valor de Adquisición que publica el Banco Central diariamente, con un valor de una cuota sobre un préstamo de 1 millón de pesos de alrededor de 5.200 pesos, 5.300 pesos. Y bueno, y después las condiciones que tienen, mismos requisitos y condiciones que tienen los otros préstamos que ofrece el banco, son los recibos de haberes, los últimos 3 recibos de haberes, en el caso sea monotributista o responsable inscripto, la constancia de declaración jurada anual de ingreso bruto o de impuesto a las ganancias. Bien. Ahora, Hugo, se menciona desde, digamos, el Ministerio de Economía, desde el Banco Central, que la gran ventaja de este tipo de líneas que ajustan de acuerdo a la evolución de los precios en la economía es que arrancan de una cuota inicial más baja y que es más fácil calificar. ¿Esto lo ven así ustedes en el banco? Sí, sin duda. Como te decía, un ingreso de 21.000 pesos de un grupo familiar puede acceder ya hasta 1 millón de pesos para el crédito, con una cuota de 5.300 pesos, una cuota mensual. El gran beneficio que tiene la línea, además de la tasa de interés por la que se toma, que estamos entre el 3,5% y el 4,5%, dependiendo de si cobra los haberes en el banco o si no los cobra, o si
de acuerdo a los ingresos de un monotributista o un responsable inscripto. Bien. Ahora, ¿cómo toman para esta línea los ingresos del grupo familiar? ¿Se puede incorporar codeudores? ¿Quiénes pueden ser esos codeudores eventualmente? ¿Son los cónyuges? ¿Se puede sumar a un hijo? ¿Qué nos podés contar de esto? Sí, el codeudor en este tipo de línea es amplio. Si bien en un principio las líneas anteriores de crédito se tomaba el grupo familiar directo, padre, madre, hijo o hermano, hoy también podemos poner otra persona humana que pueda también ser codeudor, independientemente de la relación que tenga con el grupo familiar. Preferentemente siempre se busca que sea el grupo familiar por después la traba que se puede llegar a tener para acceder a un crédito la persona que es codeudora. ¿Qué es lo que estás notando? ¿Mucho interés de parte de la gente? Sin duda, tenemos muchísima consulta, muchísimas solicitudes, si bien le faltan algunos aspectos todavía, traen aspectos operativos a la línea, para poder empezar ya a contabilizar créditos por esta línea, pero ya estamos teniendo solicitudes de crédito, ya se está viniendo con mucha consulta y la gente se va entusiasmada con esta nueva línea para poder acceder a su primera vivienda. ¿Pueden tomar este crédito aquellas personas que no son clientes del banco? Sí, esto está abierto a la clientela en general. Hay distintas, lo diferencia la tasa de interés. El cliente que ya cobra los haberes en el banco, ese tiene una tasa de interés del 3,5%. Y el que no cobra los haberes en el banco, los que trabajan en relación de dependencia, tiene una tasa de interés del 4,5%. Y los números que daba Echarren son claros, ¿no? En relación a los beneficios de este tipo de diseño de líneas de créditos hipotecarios, ¿no? Una cuota de 5.200, 5.300 pesos para repagar un crédito de 1 millón de pesos a 30 años. Y bueno, a este crédito se puede acceder hoy con un ingreso de grupo familiar de 21.000 pesos. Piense ahí, que esto lo decía Echarren, que el ingreso de grupo familiar contempla, por supuesto, la posibilidad de sumar los ingresos de ambos cónyuges o incluso la incorporación de un codeudor, con lo cual está claro, ¿no?, que digamos, la posibilidad de acceder a estas líneas, bueno, son realmente mucho mejores que las que había en las líneas que estaban vigentes hasta el momento. Y desde el punto de vista de lo que es el ajuste de estas líneas de acuerdo a la evolución de los índices de precios, de acuerdo a la inflación, bueno, ten en cuenta que hay una cláusula protectiva, como le decía en la apertura del programa, que permite la extensión de los plazos en caso de que el ajuste del capital de los créditos y de las cuotas, bueno, superen un 10% a la evolución de los salarios en la economía. Aquí lo que se piensa es básicamente que en la medida en que el crédito se ajusta de acuerdo a la evolución de la inflación, bueno, los sueldos también deberían seguir cerca a la inflación, con lo cual la proporción del ingreso real de las familias afectado al repago del crédito se mantendría constante a lo largo de los años. Bueno, tenga en cuenta que si eso no ocurriera por alguna distorsión macroeconómica, donde la inflación se dispare mucho más allá de lo que suban los sueldos, bueno, hay una cláusula que protege justamente al tomador del préstamo en el sentido de que le permite extender la vida del mismo. Y ahí tenga en cuenta, como otro dato relevante, que cuando hablamos de una cuota de 5.200, 5.300 pesos para un crédito de 1 millón de pesos, estamos hablando de una cuota que está muy por debajo de la mayoría, le diría yo, de los alquileres de viviendas promedio en nuestro medio, ¿no? Aquí, si uno lo analiza desde el punto de vista de aquel que está alquilando, bueno, y la posibilidad de ser propietario a partir de este tipo de líneas, bueno, ahí aparecen los beneficios de este tipo de diseño de crédito, y ahí aparece también, bueno, esta idea del gobierno nacional de utilizar esta herramienta de los créditos con ajuste por UVA para dinamizar el sector de la construcción privada. Desde el punto de vista de la construcción pública, usted sabe que ya hay, bueno, una aplicación de fondos, de partidas del presupuesto que están progresivamente, le diría yo, comenzando a llegar a las economías regionales, a la economía marplatense, por ejemplo, puntualmente. Bueno, para la construcción privada la herramienta claramente es este tipo de líneas. Pero seguimos con la charla que manteníamos con Hugo Echarren. En la segunda parte de esta nota que realizamos allí en el Banco Nación de Mar del Plata, nos cuenta los detalles que tienen que ver con el proceso de calificación para las familias interesadas en estas líneas. Hay dos factores que dependen demasiado. Primero, cuando el cliente nos termina de entregar la totalidad de la documentación, que es cuando nosotros recién podemos hacer la calificación. Una vez que el cliente nos trae la totalidad de la documentación que le solicitamos para poder calificar el crédito, en 72 horas se le da la respuesta con un acuerdo previo. Ahora, ¿cuáles son los pasos normales que uno debería sugerir a la gente? ¿Venir primero al banco y después ir a buscar la propiedad? ¿Hacerlo al revés? ¿Qué sugerís hacer? En realidad nosotros lo que no sugerimos es que se den señas cuando todavía no tengan el crédito otorgado. Pero independientemente de lo que haga el cliente, es de acuerdo también a la necesidad o a la urgencia que tenga de adquirir su vivienda.
que lo haga de una manera o que lo haga de la otra es independiente, lo puede hacer de las dos maneras, pero muchas veces si ya tienen una vivienda vista o ya pueden traer la documentación de la vivienda al momento de la solicitud, sin duda que acelera todo el trámite del crédito hasta la contabilización. Ahora, Hugo, mucha gente en Mar del Plata particularmente trabaja de manera independiente, ¿no? Con la figura de autónomos, de monotributistas, y está claro que el que trabaja en relación de dependencia tiene un recibo de sueldo y en función de ese recibo de sueldo se asigna la capacidad de repago. ¿Cómo están considerando, cómo están viendo desde el banco los ingresos de los independientes? ¿Cómo se trabaja esto? Tanto el monotributista como el responsable inscripto, ellos tienen que presentar declaraciones juradas anuales. El monotributista de ingresos brutos y el responsable inscripto de impuesto a las ganancias. Con esas declaraciones juradas anuales, en base a eso es lo que se toman los ingresos para poder deducir el afectable de cada uno de los clientes. Por último te pregunto, en relación a las líneas que maneja el banco, hay gente que seguramente dirá, bueno, no quiero tomar estas líneas UVA porque tienen ajuste de acuerdo a la evolución de la inflación. ¿Siguen manejando la línea tradicional, la que arrancaba con tasa fija y sigue con tasa variable? Sí, está vigente. La reglamentación se llama Nación Tu Casa. Se lanzó en 1 de junio del año 2016 y está vigente con una muy buena aceptación, con una muy buena cantidad de préstamos contabilizados. Estamos hablando de casi alrededor 100 créditos desde que se lanzó la línea hasta el día de hoy. Esta línea, si bien era hasta 20 años de plazo, ahora se adaptó un poquitito a lo que pide el mercado y amplió el plazo hasta 30 años de plazo y hizo algún tipo de variación en cuanto a la tasa por una diferenciación entre quién cobra los haberes en el banco y quién no, que en ese caso la tasa fija, si cobran los haberes en el banco, es del 14%, y si no cobran los haberes a través del Banco Nación, es una tasa fija del 16% los primeros 36 meses. ¿Cuál de estas líneas se puede tomar también para construcción, más allá de lo que es compra de vivienda? Construcción, ampliación, refacción y terminación es para ambas líneas. O sea, las dos líneas lo pueden hacer, las dos líneas tienen contemplado este destino, es de acuerdo a los requerimientos. Bien, y la última pregunta tiene que ver con la vivienda única. ¿Puede alguna de estas líneas financiar la compra o la construcción de una vivienda que no sea única? En realidad no. Estas líneas están destinadas a la vivienda única, familiar y de ocupación permanente. De todos modos, en la construcción se puede llegar a tener una vivienda única, se puede, con un terreno correctamente escriturado a nombre de los titulares del crédito, comenzar con la construcción de una vivienda, pero una vez finalizada la obra hay un plazo para que la vivienda única que tenían anteriormente a tomar el crédito de construcción sea vendida y aplicado el monto de la venta para la cancelación en parte del crédito. Y hasta aquí entonces la charla que manteníamos con Hugo Echar en el Banco Nación aquí en Mar del Plata a lo largo de esta semana, y con este último dato, ¿no? Como también, bueno, una cuestión interesante a tener en cuenta para las familias interesadas en tomar un crédito para la vivienda para acceder justamente a su primera casa, ¿no? Bueno, ahí lo que hay que tener en cuenta es que también sigue vigente la línea Nación Tu Casa, que es una línea que no ajusta de acuerdo a la evolución del índice de precios para aquellas familias que todavía tengan, bueno, digamos, alguna sospecha acerca de cómo les puede ir con este tipo de líneas. Bueno, esta línea Nación Tu Casa, que tiene una tasa fija en los primeros 3 años y una tasa variable a partir del 4.º año. También en estas líneas se ha extendido el plazo hasta 30 años, con lo cual, bueno, existe también la posibilidad de financiar la compra de la primera vivienda con la tradicional línea Nación Tu Casa, que funcionó muy bien desde el año pasado. Nosotros ahora vamos a hacer una pausa y después de la pausa vamos a seguir hablando de créditos para la vivienda, porque está abierta desde el inicio del mes de abril la inscripción para los créditos Procrear para la construcción de la casa propia. Le vamos a contar las características de este programa para construcción después de la siguiente pausa. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar.
SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos entonces en este tramo de mercados y empresas a hablar del programa Procrear para construcción. Les recuerdo que el 31 de marzo cerró la posibilidad de inscribirse, por lo menos en esta primera instancia, ¿no?, para lo que es el programa aplicado a la compra de una vivienda nueva usada. Ahora, desde el 1 de abril, está abierta la posibilidad de inscribirse, le reitero, para lo que es construcción. Y le vamos a contar a continuación las características centrales de este programa, ¿no? Vamos a compartir en principio una primera placa donde le marcamos cuáles son los 3 aspectos centrales del programa cuando uno habla de construcción de vivienda única. Por un lado, la familia que quiera acceder a esta línea tiene que tener terreno propio o de un familiar directo ya escriturado. Este es un primer pilar de este programa. Y después, 2 cuestiones que hay que tener bien claras. Por un lado, que el gobierno, una vez que la familia ha sido elegida como beneficiaria, en base a un esquema de selección que contempla aspectos socioeconómicos de cada una de las familias. Recuerde que esto no va más por sorteo, sino que la familia completa, un formulario con unas ciertas cuestiones que tienen que ver justamente con la composición del grupo familiar, y desde allí el gobierno analiza los legajos de cada familia y a partir de ahí se adjudican las familias beneficiarias. Las familias que finalmente accedan al programa van a tener un subsidio, esto es un aporte no reembolsable por parte del gobierno nacional de hasta 400.000 pesos. Decimos hasta porque esto depende también de las características de la familia. 400.000 pesos es el subsidio máximo al que se puede acceder y que la familia va a utilizar para, justamente hacer frente a una parte del proyecto de construcción. La tercera pata de este programa recién es el crédito bancario. Tenga en cuenta que el crédito bancario, por ejemplo, si uno va a llevar adelante un proyecto de construcción por 1 millón de pesos, se va a tomar solo por 600.000 pesos, porque los otros 400.000 pesos son los que representa el subsidio que aporta el gobierno nacional. Le mostramos a continuación un ejemplo, ¿no? Un ejemplo típico de cómo sería un proyecto de construcción de la vivienda única en un terreno propio o de un familiar directo a través de este programa Procrear. Ahí tiene los números en pantalla. El presupuesto de la obra puede tener un máximo de hasta 1.100.000 pesos, consideramos justamente ese monto máximo. La familia, le reitero, tiene que aportar su terreno o a nombre de un familiar directo. El subsidio de Procrear, le decíamos, puede ir hasta 400.000 pesos y con eso la familia en este ejemplo, lo que va a tomar es un crédito por 700.000 pesos, que en el caso del Banco de la Nación Argentina, que son los créditos más baratos hasta el momento, tendría una cuota mensual de 3.800 pesos, considerando el plazo máximo de estas líneas, que sería hasta 30 años. Como usted ve en este ejemplo claramente, la cuota queda baja, esencialmente porque las nuevas líneas que ajustan por UVA permiten una cuota inicial más baja, pero al mismo tiempo porque el subsidio que da el Estado por 400.000 pesos en este ejemplo, reducen mucho el monto por el que la familia tiene que endeudarse. Así que estas son las características principales y queremos repasar por último los requisitos centrales que hay que tener en cuenta, tiene que reunir la familia para acceder a este programa Procrear para la construcción de la vivienda propia. Primera cuestión no menor es que las familias tienen que demostrar un ingreso en el rango de 2 a 4 salarios mínimos. Esto es de 16.120 a 32.240 pesos. Esto obviamente durante este año se va a actualizar cuando se actualice el salario mínimo. Pero fíjese que teniendo ingreso de grupo familiar por debajo de 16.000 pesos o por encima de 32.240, la familia quedaría automáticamente excluida. Segunda cuestión a tener en cuenta, hay que tener una buena calificación crediticia, ¿no? Obviamente esto termina en un crédito bancario, con lo cual la familia tiene que ser sujeto de crédito. Y por último, un dato no menor, no se puede ser propietario. Estamos hablando de vivienda única, así que uno de los requisitos claramente es que los cónyuges o la persona en cuya cabeza se esté tomando el crédito no tiene que tener ninguna propiedad a su nombre, ni siquiera, y esto lo dice claramente el programa, puede compartir la propiedad de una vivienda en Mar del Plata o en cualquier parte del país. Le dejamos por último al pie de pantalla, los detalles de dónde realizar las inscripciones. Por ahora se está en el proceso de inscripciones, esto va a estar vigente durante todo el mes de abril y después, le reitero, el Gobierno Nacional, en base a un proceso de selección que tiene en cuenta las características socioeconómicas de cada familia, va a adjudicar y notificar a las familias
beneficiarias de este programa. Como ve, un dato interesante para aquellos que están pensando en construir su primera vivienda. Pero cambiemos de tema, dejamos de hablar ahora de créditos hipotecarios, de la posibilidad de acceder a la primera vivienda y pasamos a hablar de novedades locales. Y uno de los datos interesantes desde el punto de vista de la actividad comercial y económica de la ciudad de Mar del Plata en los últimos días fue que el municipio, finalmente reglamentó el nuevo Código de Publicidad. Sobre este tema conversamos en la semana con la arquitecta Patricia Lenis. La verdad que fue, como lo decís vos, fue un debate que se dio el año pasado, arduo, pero como también fue una promesa de campaña del doctor Arroyo, que el cambio del anterior Código de Publicidad, ahora a partir del año pasado, a fin de año pasado que fue aprobado, la verdad que para mí es un orgullo haber trabajado en este código, donde fue un código muy conversado, muy charlado por todos los actores que pertenecen a esto, donde se dio amplitud de criterio, donde participaron las diferentes bancadas políticas y donde se llevó a un código consensuado. Los principales cambios los vamos a ver en la parte del comercio, en las dimensiones de los carteles frontales, que van a ser el 3/4% del frente, con una altura máxima de 1,50 m en el caso de calles y sobre avenida de 2 metros. Estos carteles van a poder estar sponsorizados, o sea, el 50% de la superficie del cartel va a ser el nombre del comercio, el nombre de fantasía, y el otro 50% va a poder estar sponsorizado por las diferentes marcas que se vendan en ese comercio. En el caso de las marquesinas son unas marquesinas que vuelan 1,20 m, que es lo que permite en el Código de Ordenamiento Territorial el vuelo de los balcones. Estas marquesinas también van a poder estar sponsorizadas. En el caso de los salientes, son salientes que van a tener 1 metro cuadrado, y los salientes son los carteles que sobresalen perpendiculares al plano de la fachada y van a obtener un vuelo de 1,50 m. Todos los cambios que se hicieron y todas las tipologías se tuvieron en cuenta también. Como verán, no son grandes cartelerías, pero ¿por qué? Porque también prevemos que no queremos la polución visual, y además sabemos que en Mar del Plata, con el cambio climático, tenemos grandes tormentas que se hacen periódicamente y vientos considerables. Por eso todas estas cartelerías van a tener que presentar sus cálculos estructurales y sus planos pertinentes. Bien, ahora arquitecta, ¿podemos decir en este sentido que todo lo que es cartelería de los comercios va a estar permitido en un nivel, tal vez, no es la palabra, pero intermedio entre lo que estaba vigente hasta antes de los cambios que introdujo el gobierno anterior? Es un poco ir al medio para no generar polución visual, pero sí facilitar, lo que es la presentación de los comercios. Esa fue la idea. El año pasado, mientras se debatía esto, yo siempre dije que esto era un término medio de lo anterior, que eran múltiples ordenanzas que permitían hasta marquesinas o salientes que tenían hasta 4 metros, o con la ordenanza anterior que prohibía todo esto. Esto es un término medio, o sea, se permite, pero con ciertos parámetros de medidas. Y como comentaba la arquitecta Patricia Lenis, entonces, cambios al Código de Publicidad que van a ubicar, el nuevo marco normativo a un nivel intermedio a el que estaba vigente hasta los cambios que introdujo el gobierno de Acción marplatense en los últimos años. Pero una gran apuesta del nuevo gobierno municipal tiene que ver con el impacto que esto pueda tener, por ejemplo, en materia de promociones en las próximas temporadas e incluso en lo que tiene que ver con la industria de la publicidad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Sobre este tema conversamos con Patricia Lenis en el segundo tramo de la charla. Eso fue un tema que estuvimos charlando, se van a permitir las promociones. Dentro de este código está también todo el sector costero, que antes no estaba permitido, y se permite todas las promociones, también automotrices. Se van a poder sobre terrenos privados hacer aquellas propagandas automotrices que antes no teníamos, con el código que fue anterior, de la gestión anterior. También el año pasado estuve reunida con las grandes marcas que hacían promociones y me decían que ellos, hasta que no tuvieran asegurados
la posibilidad de que lo pudieran hacer Mar del Plata directamente o el partido de General Pueyrredón no lo tenían en cuenta. Por eso se generaron todas las promociones en localidades vecinas y no venían a Mar del Plata, porque no tenían las condiciones ni la seguridad para hacerlo. Bueno, mediante este código ya van a poder hacerlos. Bien. Otro de los aspectos que modifica la nueva normativa es la posibilidad que tienen los edificios, ¿no?, de hacer publicidad en sus terrazas o, digamos, en los laterales, ¿no es cierto?, de los edificios de propiedad horizontal. ¿Cómo queda esto? Esto queda en lo que es medianera expuesta, 70% va a poder tener su elemento publicitario, y con respecto a los lo que nosotros decimos complementarias, que son los tanques de agua y cajas de ascensores, también se va a poder hacer o colocar publicidad también isologo iluminado sobre una estructura de sostén de dicha publicidad. Por último, arquitecta, le pregunto por el impacto económico que ustedes esperan que tenga esto, porque han mencionado funcionarios municipales que esperan que esto genere algún impulso económico a lo que es la actividad aquí a nivel local. ¿Cómo ven esto? ¿Qué análisis han hecho? Nosotros vemos que esto va a ser un efecto multiplicador, que va a ser también derrame hacia la sociedad. Yo hablo de la experiencia vivida cuando escribíamos el código, cuando debatíamos el código. En esta oficina yo he recibido a muchísima gente que vivía de la industria de la publicidad, o sea, tanto porque uno dice la industria de la publicidad y piensa en las grandes marcas, y no son las grandes marcas. Está el que lo diseña, los diseñadores industriales que el diseñador gráfico que dejó de tener diseños de publicidad, está el armador, está el obrero que arma, o sea, y las empresas marplatenses que trabajan de estos, que hay grandes empresas como pequeñas. Lo que se le va a dar es una inyección a toda esta actividad y que, por supuesto, cuando un sector económico empieza a producir, hay un derrame hacia el resto de la población. ¿Esperan más promociones también de grandes marcas en la ciudad, por ejemplo, en la temporada estival? Por supuesto, eso es a lo que se apuntaba. No me cabe ninguna duda. ¿Quién no quiere promocionar Mar del Plata si tienen las condiciones aclaradas? Yo creo que las grandes marcas van a venir. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en casa, siéntete como en Pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Organización Ventimiglia. Productores asesores de seguros. Agentes del grupo asegurador La Segunda. Experiencia y profesionalismo. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y pasamos en este tramo de Mercados y Empresas a hablar de la actualidad de las actividades de la incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Recuerde que a principios del año pasado, la universidad aquí en nuestra ciudad lo que decidió es de alguna manera unificar y formalizar todo el apoyo que se venía haciendo a emprendedores y empresas dentro de una incubadora que está funcionando actualmente en la avenida Juan B. Justo entre Córdoba y Santiago del Estero. Allí ya el año pasado se hizo una primera convocatoria para incubar y preincubar empresas y emprendedores aquí de nuestro medio. Y arrancó el segundo año, ¿no es cierto?, de actividad de esta incubadora, así que estuvimos allí con su director ejecutivo, el ingeniero Luis Amato, que nos contaba de qué manera desde la universidad se está asistiendo a emprendedores. Lo que sigue es la charla que manteníamos en estos días con Luis Amato. Desde la universidad sí se acercan emprendedores por diferentes vías que se van enterando de nuestras actividades, sea internos de la universidad o externos, que a veces por teléfono, a veces a través de un mail, tenemos un contacto directo con la incubadora y diferentes actividades y sectores, por ejemplo las oficinas de apoyo al emprendedor que tienen sede en 5 unidades académicas, también a través de ellos inician los contactos.
Y actualmente, a medida que se van acercando y nos van consultando, los convocamos a reuniones periódicas que tenemos informativas. No solo de la incubadora, sino de todo el ecosistema, digamos, de apoyo a emprendedores y las actividades que se realizan desde la universidad. O sea, estas reuniones las hacemos en conjunto con las oficinas de apoyo al emprendedor y las demás actividades de promoción y de capacitación, etcétera, de emprendedores, como son los grupos de extensión, acompañando emprendedores, y la incubadora. Una vez que se acercan, les hacemos algunas preguntas y nos orientan sobre el tipo de emprendimiento al que se dedican o el tipo de idea-proyecto, y según eso los convocamos a una reunión que actualmente las estamos haciendo semanales, donde pueden interiorizarse sobre todas las actividades de la universidad en lo que es emprendedorismo. A partir de ahí pueden continuar, en función también de la disponibilidad de recursos en tema tiempo, con una tutoría o un seguimiento desde alguna de las oficinas de apoyo al emprendedor. Si es una idea proyecto en una etapa básica o simplemente aún están tratando de definir, digamos, el proyecto, pueden participar en alguno de los eventos, algunas de las capacitaciones o talleres, digamos, que los ayudan por ahí a definir sobre qué se quieren dedicar o qué idea de proyecto cuando está aún en una etapa embrionaria. Y posteriormente, anualmente, como incubadora ahora sí, se ingresa a través de convocatorias anuales. Entonces, este primer ingreso sirve para empezar a conocer el sistema, para empezar a trabajar a través del proyecto, empezar a acercarse a alguna de las oficinas de apoyo al emprendedor o alguna de las actividades que se realizan. Si el perfil es acorde con el de la incubadora, pensando también en presentarse a la convocatoria de la incubadora, que en este caso la tendremos próximamente, como para empezar los procesos en el segundo semestre aproximadamente. Y como explicaba el ingeniero Luis Amato, bueno, en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en cualquiera de sus 5 unidades académicas, los emprendedores se encuentran, bueno, un grupo de apoyo a emprendedores donde, bueno, tienen un primer contacto con la universidad. A partir de allí entonces se los convoca a charlas periódicas. Y finalmente lo que se busca es asistir al emprendedor de acuerdo a la instancia del emprendimiento, a las necesidades que tenga en el desarrollo del mismo, ¿no es cierto? Y después, más adelante, vendrá la etapa, en caso de que sea oportuno, de que el emprendedor, el emprendimiento, incluso ya la empresa en marcha, bueno, se incorporen específicamente a la actividad de la incubadora dentro de lo que es un proceso de preincubación o de incubación. Así que en el segundo tramo de la charla con Luis Amato justamente abordamos estos temas, ¿no? ¿Cuáles son las características de los procesos de preincubación y de incubación que definen un poco la actividad de esta incubadora de empresas de la Universidad Nacional de Mar del Plata? Básicamente, el centro del proceso de preincubación es tener personas que tienen un modelo de negocio. En algunos casos ingresan con una idea de modelo de negocio más o menos trabajada, o tal vez no un modelo de negocios todavía definido, sino una idea de una propuesta de valor y una idea de a qué mercado apunta. Durante el proceso se busca, en primer lugar, bueno, como cosa final, que terminen con un modelo de negocios relativamente validado. O sea, de la idea original que tengan, de a qué mercado, qué segmento, trabajarlo un poco más, trabajar la propuesta de valor, cosa de ajustar realmente a qué segmento están apuntando, que realmente satisfagan las necesidades de ese mercado, y tal vez eso es una retroalimentación, sobre todo apuntando a emprendimientos de base tecnológica, que ayuda a rediseñar y a trabajar también el producto o el servicio en sí, volviendo a las etapas de diseño. Entonces una situación mucho más interactiva que tal vez en otros tipos de emprendimientos o de mercado. Y nuestra intención es que terminen el proceso de preincubación al menos con algún tipo de validación del modelo de negocios, un feedback del mercado, algún prototipo hecho y alguna prueba de prototipo, tal vez no una venta, sería lo ideal, digamos, que ya pudieran terminar iniciando la empresa o iniciando las primeras ventas, pero al menos un contacto directo con el mercado que les permita decir, bueno, tengo un modelo de negocio que mal o bien podría empezar a funcionar. De ahí en adelante podemos continuar a trabajarlo y ahí ya entraríamos en un proceso de incubación, ¿no? Bueno, y justamente, digamos, hacia ahí queremos ir, ¿no es cierto? ¿Y cómo es cuando el emprendimiento pasa a la etapa de incubación? ¿Qué cambia ahí o en qué etapa se ingresa?
Bueno, en la etapa de incubación ya idealmente deberían tener un modelo de negocios con una propuesta de valor relativamente validada, idealmente que ya estén empezando a funcionar o en los primeros pasos o a más tardar con una perspectiva de los próximos, en un semestre empezar a estar, digamos, en el mercado de alguna forma, digamos, algunas primeras ventas esa es la etapa ideal de incubación. El tiempo de incubación debería ser desde cuando está dando los primeros pasos como negocio, a evolucionarlo, tal vez ahí ajustar el modelo de negocios, pero en la calle, digamos, funcionando, y de nuestra parte ayudarlos, acompañarlos a que logren esos objetivos y las metas que se planteen anualmente, y ampliando la cartera de servicios, ¿no? solamente una simple tutoría, sino un acompañamiento más intensivo, contactos con redes, con empresarios, mentores, búsqueda de financiación, digamos, o asistencias por ahí, de lo que llamamos consultoría, que son más puntuales. Tal vez en esa etapa tienen una necesidad más puntual en un tema contable o legal, o en algún caso necesito incorporar empleados, que por ahí es un planteo que alguien que está en preincubación todavía lo ve lejano. Y la primera vez que tienen que contratar a algún empleado dice, bueno, ¿y ahora qué formato tomo? ¿Cómo hago? Muchas veces están todavía en una etapa de simplemente monotributistas, entonces necesitan asesoramiento. Bueno, ¿me convierto en una sociedad anónima? ¿No me convierto? ¿Cómo? Bueno, un incubado muy probablemente esté en esa situación, o a veces algunos más consolidados. Organización Ventimiglia, productores asesores de seguros, agentes del grupo asegurador La Segunda, experiencia y profesionalismo. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. Bien, en este tramo del programa comenzamos a hablar ya de lo que ha sido el panorama financiero en los últimos días en la Argentina, y para esto, como hacemos semana a semana, bueno, en principio un repaso de lo que han sido las novedades internacionales más relevantes que han impactado sobre los mercados, y sin duda uno de los datos que fue noticia sobre el cierre de semana para las bolsas del mundo fue la decisión de Donald Trump de autorizar, bueno, el lanzamiento de misiles hacia Siria como respuesta a lo que fuera un ataque con armas químicas que el gobierno sirio había realizado días antes contra la población civil. ¿Por qué es importante este dato para los mercados? Bueno, básicamente porque esto de alguna manera permitió pensar, sobre todo en la noche del jueves, en un escenario un poco más convulsionado que lo normal allí en Medio Oriente, y con esto, en principio, como es habitual, cada vez que hay conflicto en Medio Oriente, pegó un salto el precio del petróleo, que lo vemos en este cierre de semana hacia mitad del día viernes, bueno, con una suba cercana al 1%. Así que compartimos sobre este tema un informe de la televisión internacional. El ejército de Estados Unidos ha llevado a cabo este viernes un ataque con misiles de crucero contra una base militar ubicada en la provincia siria de Homs. Fuentes militares citadas por la NBC han detallado que en total han sido lanzados al menos 50 misiles Tomahawk desde buques de guerra situados en el mar Mediterráneo contra la base de Asairat. Es la primera vez que la Casa Blanca ordena una acción militar contra las fuerzas gubernamentales en Siria. Concretamente, el presidente de Estados Unidos ha confirmado que dio la orden en respuesta al ataque químico que se produjo el 4 de abril en la provincia de Idlib. Tonight I ordered a targeted military strike on the airfield in Syria from where the chemical attack was launched. Al tiempo que ha pedido a las naciones civilizadas que se unan a Washington para acabar con el derramamiento de sangre en Siria. Tonight I call on all civilized nations to join us in seeking to end the slaughter and bloodshed in Syria, and also
to end terrorism. Rusia no ha tardado en reaccionar y su presidente Vladimir Putin ha descrito este viernes como una agresión a un Estado soberano el ataque ejecutado por Estados Unidos. Y le decía que esta noticia impactó en los mercados entre la noche de la Argentina del jueves y la mañana del viernes. Saltó el precio del petróleo, obviamente esto impactó positivamente las acciones petroleras. Lo vamos a estar repasando en un rato nada más este tema cuando entremos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil para ver cómo está cerrando la semana la bolsa argentina, pero sin duda esta es una cuestión que habrá que ver cómo avanza a lo largo de los próximos días en términos de la estabilidad geopolítica de la región de Oriente Medio. Un tema simultáneo a esta decisión de Donald Trump de anunciar el lanzamiento de misiles hacia Siria, fue la reunión del líder estadounidense con su par chino, ¿no? Una de las reuniones más esperadas de los últimos tiempos, centralmente por las últimas declaraciones del presidente estadounidense en términos de las herramientas económicas que utiliza China para, de alguna manera, hacer penetrar su producción en distintas partes del mundo. Así que este es el otro de los datos destacados de la semana en el plano internacional, la reunión de las primeras figuras de Estados Unidos y China. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró el viernes el avance de sus relaciones con China, durante el segundo día de una cumbre informal en Florida con el líder chino Xi Jinping. Creo realmente en el progreso que se ha hecho. Hemos hecho un gran progreso adicional. La relación desarrollada por el presidente Xi y yo creo que es excepcional. Esperamos que nos reunamos muchas veces en el futuro. Como muestra de cordialidad, Trump aceptó la invitación de Xi para visitar oficialmente China, pero todavía no se determina la fecha. Las conversaciones entre los dirigentes giraron principalmente en torno al programa nuclear de Corea del Norte y el comercio entre Estados Unidos y China. El conflicto sirio terminó por dominar parte del diálogo, luego de que Trump ordenara el lanzamiento de misiles contra una base militar siria, en respuesta a un presunto ataque químico contra civiles del que Washington culpa al gobierno sirio. Y en relación a este encuentro, la realidad es que si bien el presidente estadounidense había tenido declaraciones bastante beligerantes, ¿no?, en lo que tiene que ver con la política comercial y económica china, le reitero, en lo que tiene que ver con la colocación de su producción en distintas partes del mundo, este encuentro puntualmente parece haber tenido un carácter mucho más cordial y formal, con lo cual los mercados, que temían de alguna manera, justamente alguna escalada del conflicto en términos justamente de ir hacia una economía más proteccionista, ¿no?, que es en definitiva el temor que hay en torno a la presidencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Ese temor se fue disipando y los mercados cerraron una semana muy tranquila, ¿no? Si uno mira la evolución de los principales índices globales, realmente no ha habido cambios importantes. En definitiva, han vivido una semana de consolidación después de las fuertes subas que se han visto en los últimos meses. Nosotros ahora vamos a hacer la última pausa aquí en Mercados y Empresas y después le vamos a contar qué pasó en estos días en la bolsa argentina, donde si bien este tema de la reunión entre Donald Trump y su par chino no tuvo un impacto demasiado relevante, sí la suba del petróleo, básicamente como consecuencia del bombardeo a Siria, tuvo un efecto sobre las acciones petroleras. Así que hablamos de esto después de la siguiente pausa. Tu préstamo está cantado. Quiero pintar mi casa. Muy. Vamos a hacer un viaje. Muy. Voy a cambiar mi moto. Muy. Préstamos muy. Préstamos muy. Con la confianza y el prestigio del Grupo Fava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, último tramo del programa entonces y tiempo de comunicarnos ya telefónicamente con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe, como hacemos en las últimas semanas, Macarena Mateo. ¿Cómo está, Macarena? Buenas tardes. Hola, Marcelo, buenas tardes. Bueno, contanos un poco cómo están las cosas, ¿no? En este cierre de semana de la bolsa anticipábamos este tema de que, el bombardeo de Estados Unidos a una base siria ha generado alguna turbulencia en los mercados internacionales en este cierre de semana, con el petróleo para arriba. Bueno, ¿qué novedades ves que tengan que ver con la bolsa acá de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué está pasando con las acciones petroleras, por ejemplo? Mira, Marcelo, en este momento el Merval está subiendo el 0,30, impulsado por algunas de las que están referidas a la electricidad o el gas y algunas de las petroleras. Por ejemplo, Petrobras Brasil está subiendo casi el 2% en este momento. Petrolera Pampa también está alrededor del 0,60, YPF también está positiva. En general las petroleras están positivas y también viene impulsado por estas nuevas eléctricas que han ingresado al Merval. Por ejemplo, Transportadora de Gas del Norte, en este momento está subiendo el 2,70. Recordamos que con el cambio de trimestre se ha modificado el índice, el panel líder del Merval. Salieron acciones como Carboclor y Petrolera del Cono Sur y entraron Transportadora Gas del Norte y Autopistas del Sol. De nuevo el Merval se mantiene con 27 empresas cotizando, pero bueno, lo novedoso es que las eléctricas con esta nueva incorporación de Transportadora Gas del Norte han aumentado su participación y se ha reducido en un 2% el peso de Petrobras Brasil, principalmente en el índice, por lo cual, bueno, vemos que cuando hay subas importantes de las que están referidas a la electricidad o al gas o al transporte de esas energías, también sube bastante el índice. Pasó esta semana varios días, digamos. Semana muy buena para la bolsa, Macarena, ¿no? Porque el índice Merval sigue peleando ahí con máximos históricos en pesos y en dólares. Fue muy buena la semana allí para las acciones, ¿no? Sí, la verdad que fue una buena semana para la bolsa. Las eléctricas han subido alrededor del 8%, algunas en la semana, 9%. Fue una buena semana para YPF también, así que la verdad que el índice está en máximos, está en los 20.860 puntos más o menos en este momento. Ahora, se viene una semana corta, ¿no? Por el tema de los feriados de Semana Santa, pero al mismo tiempo me parece que va a ser muy intensa porque ya ayer por la tarde, ¿no? Se anunciaba que el gobierno sale la semana que viene a colocar bonos y letras en dólares, ¿no? ¿Qué nos podés contar de eso, Macarena? Bueno, la verdad es que parece que el gobierno va a salir a colocar, como decías vos, bonos y letras en dólares para tratar de apaciguar lo que es el vencimiento de la semana siguiente del bono A17, o sea, el Bonar 10, y del vencimiento de las letras que vencen el mismo día, el 17 de abril hay vencimiento tanto del bono A17 como de las letras en dólares que se suscribieron en diciembre, noviembre del año pasado. Entonces va a salir a colocar aparentemente un bono a 8 años con una tasa del 5,75 anual y uno a 20 años venciendo en el 2037 con una tasa del 7,62,5, que es muy similar a la tasa del 2027 que se emitió en enero, que es un bono bastante más corto, ¿no? 10 años. Y en cuanto a las letras, de nuevo va a haber 4 plazos, como fue la última licitación. Va a haber un plazo de 88 días con una tasa anualizada del 2,60, una de 179 días con una tasa del 2,90, 270 días con una tasa superior al 3, va a ser del 3,17%, y una de un año, un poquito más, 375 días con una tasa del 3,35 anual. Vamos a ver cómo se desarrolla esta licitación. Es la primera vez que hay licitación de letras un lunes, siempre se hacen los miércoles y jueves, esta vez va a ser lunes y martes. El ingreso de las ofertas, lo mismo que para la suscripción de estos bonos, que es, digamos, de subasta. Bien, ahora un dato importante para recordarle a la gente es que se pueden comprar estos bonos y estas letras no solamente con dólares sino también con pesos, ¿no es cierto? Esto sigue siendo así. Así es, principalmente las letras, el dólar de referencia va a ser el mayorista del día lunes, que en estos momentos la verdad es que está bastante bajo, está alrededor de los 15 pesos con 40, 35, entonces bueno, tiene doble ganancia, ¿no? Esa suscripción de letras. Por un lado el acceso al tipo de cambio mayorista, como decimos siempre, y además la tasa que devenga en dólares, por lo cual es una buena opción para aquellos que quieran invertir a corto plazo. Bien, me dijiste, Macarena, entonces, ¿qué tiempo, hasta cuándo hay para esta suscripción? Hasta el martes a las 13 horas. Bien.
Último dato que te pedimos para cerrar la semana, Macarena. A ver, hemos comentado en más de una oportunidad en las últimas semanas que las letras del Banco Central, esto es colocar pesos, el mejor instrumento que hay disponible en el mercado, bueno, ya no es necesario esperar hasta la licitación mensual, sino que se puede hacer cualquier día de la semana, ¿no? Porque estas letras están cotizando con mucha liquidez todos los días. ¿Cómo está la tasa en el mercado secundario, ¿no? Así lo llamamos a esta compraventa diaria en la bolsa en este cierre de semana? ¿Qué tasa se puede conseguir? Mira, la verdad es que se prevé un aumento de tasa en pesos para la nueva licitación, por lo cual el mercado secundario está cotizando con una tasa anualizada mayor a lo que fue la licitación del 15 de marzo. Estamos alrededor de una tasa del 22.90, 22.85 en las operaciones de mercado secundario. Hay rumores de que podría subir la tasa respecto a la última licitación, que fue 22.25, para esta licitación del 19 de abril. Por eso vemos también este movimiento de tasas en el mercado secundario que están cerca del 23% anual. Está muy claro. Bien, Macarena, te agradecemos mucho esta información que nos da, esta descripción del cierre de semana en la bolsa. Te deseamos buen fin de semana y entramos en contacto seguramente sobre el cierre de la próxima semana, que decíamos va a ser corta. Gracias por todo esto. Bueno, Marcelo, buen fin de semana para ustedes también. Bien, conversamos entonces con Macarena Mateo, directamente desde Mar del Plata Bursátil. Nos queda tiempo simplemente para ir cerrando esta nueva emisión de Mercados y Empresas con referencia de tasas de interés, ¿no? Para que usted tenga en cuenta, bueno, cuál es el panorama hoy en materia de tasas en dólares. En principio, le mostramos la última tasa de referencia de colocaciones de letes que tuvimos 15 días atrás, a 88 días de plazo, bueno, 2,60% anual la tasa de interés en esa oportunidad. Y después, bonos cuando uno piensa en extender el plazo, ¿no? El bono 2024, 4,70, y el bono de descuento tiene una TIR del 7,20% anual. Recuerde que el de descuento es un bono que vence en el año 2033. Por último, el panorama de tasas en pesos. La última colocación de letras del Banco Central arrojó una tasa para 35 días de plazo de 22,25% anual, aunque decía Macarena que esa tasa puede ser mayor si uno compra estas letras actualmente en el mercado secundario en la bolsa. Y después el plazo fijo, que continúa retrocediendo en sus rendimientos, el mayorista 18,81 y el minorista 17,33%. Le reitero entonces, semana corta la que abre el próximo lunes, pero con una oferta realmente muy interesante en materia de instrumentos, ¿no? Están las letras en dólares, para aquellos que piensan justamente en moneda extranjera, y por supuesto la alternativa de las LEVAX, muy superadoras al plazo fijo desde el arranque del año pasado, ¿no? Así que a estudiar un poco este menú de oportunidades que se abre para, bueno, darle un buen destino a los ahorros en materia de rendimiento, de búsqueda de rendimiento y también de toma de riesgo por parte de los ahorristas. Con este comentario cerramos. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.